vamos a empezar antes de Loretito con un chisme, Mauricio. Fíjate que el día de hoy Cynthia Clitbo, ¿no?, da una entrevista a un youtuber, no sé qué sea, y revela que era, yo no sabía, muy amiga de Angélica Rivera y que Peña Nieto le fue infiel mientras era presidente de este país. Está interesante el chisme, vamos a verlo. A cosas feas, entonces te refieres a cosas verbales, malos tratos o... Bueno, que te pinten el cuerno siendo primera dama, mi reina, ¿qué más quieres? Bueno, pues sí. Bueno, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo, yo termino mi posición de primera dama hasta el último día del sexenio. Pero Angélica sabía todo eso. Entonces, perdóname, será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y a ser poco honesto. Y menos con la sobrina de la mejor amiga, ¿verdad? No, bueno. Ah, bueno. Y la otra también, mi reina, pues ojalá sigas consiguiendo muchos candidatos de esos, porque si se te da, entonces aprovecha mientras se te caen las cosas, porque luego ya no vas a lucrar. Perdóname, gordito. ¿Cómo se llama esa? Me da mucho coraje. Esa dama... Porque ustedes nunca vieron a mi amiga llorar como yo sí la vi. Y esa se le fue encima todo el país. dama que se metió ahí en el medio, ¿cómo se llama? Yo no me aprendo el nombre de las prostis, gorda. Perdóname. Pero no me sé su nombre. No te rías, se está riendo el camarógrafo. ¿Cómo? ¿Por qué tendría yo? A ver, flaco. Él sí sabe quién. ¿Por qué tendría yo que acordarme del nombre de la tipa que le hizo la vida en yogur a mi amiga? ¿Estás loco? Claro que no. Güerita y de que es que buena familia y lo que quieras, pero prosti al fin y al cabo, ¿no? Y ahorita sigue con él. Barragana. No sé ni me importa. Es la que sigue con él. Que se pasea por No me todos importa. lados. Sí. Yo desde que Angélica se quitó de ese rincón, porque has de saber que yo, y se lo dije al señor en su cara, yo no voté por usted. Yo había votado por Josefina, porque yo quiero una presidenta. Sí, ¿y tú se lo dijiste a Peña Nieto? Yo Sí, no voté se lo por dije, usted. yo no voté por usted, sí. O sea, y hizo cosas que no le han reconocido y que fueron muy importantes durante su presidencia, ¿eh? La reforma educativa que ya le dieron en la torre era una gran... Las reformas que hizo estuvieron muy... Ese por otro lado, pero revelando, bueno, algo que creo que todos lo teníamos claro, pero aún así, ¿no? De que ella, que era muy amiga de Angélica Rivera, Cynthia Clitbo, que le puso el cuerno a Peña Nieto cuando era presidente y con la sobrina de su mejor amiga. Aunque bueno, no sé si sea Tania, ¿cómo se llama Tania qué? Tania Ruiz. Ruiz o alguien más, pero pómala, ¿cómo la ves? Pues puede ser, ¿no? Porque el asunto de Tania Ruiz fue algo tan rápido. Cuando sale la presidencia, pues en unos cuantos meses nos enteramos que ya tenía novia. Entonces yo creo que por ahí pudo haber sido también. Aunque Cynthia Clitbo no lo quiere confirmar, es obvio que sí se saben el nombre. Hay cosas que las mujeres no olvidan y esa es una de ellas, ¿no? Entonces... no lo quiso decir, pero sí, yo creo que desde ahí. Además, ya que le costaba, ¿no? Finalmente. Pero bueno, pues parte de lo que se dio ya al final del sexenio. Y pues bueno, pues el divorcio posterior y todo esto que ha trascendido en el caso de Peña Nieto. Pero pues bueno, así las historias. Si no le era fiel a su esposa, ¿te imaginas que fuera fiel al país? A los mexicanos, pues todavía más difícil. La verdad es que, de todos modos... Esto, hoy amigo, de esas notas de obviamente Carlos Loret, sí es interesante, ¿no? Como al final vuelve a surgir Peña Nieto, que bueno, por cierto salió o se apareció otra vez en redes sociales después de que se murió Raúl Balleres, ¿no? Entonces, porque solo aparece para darle pésame a sus conocidos, amigos con los que hizo una buena lana. Bueno, antes de seguir, recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos con el tema principal. Bueno, vamos a ver una parte, no sé si la vieron, pero donde López Obrador finalmente revela el monto. Conste que yo se los dije, Mauricio, ayer. Sí, antier. De que López Obrador estaba con esta onda, ¿no? Con el caramelo de que Carlos Loret debería decirnos cuánto gana. Y lo estaba diciendo porque seguramente él ya tenía los contratos. Y efectivamente me dio la razón López Obrador, pero sí nos sorprendió la cantidad. Yo no pensé que iba a ganar tanto, yo pensé que iba a ganar $1 millón mensuales de latinos, ¿no? Ese era mi pronóstico.
Pero cuando veo ahí Televisa, sí me sacó de onda. Y bueno, rápido vamos a ver esto y vamos a frenarlo, no vamos a hacerlo todo, pero sí una partecita. A ver, lo que dijo López Obrador. Hojita que te mandé hoy, ¿sí? De lo que gana Loret. Esto es lo que gana Loret. ¿Ya viste lo que provocaste? Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa. Y le dieron 11.800.000 pesos el año pasado. Sí, fíjate, Mauricio, y bueno, ahí habló López Obrador. Entonces, pero vale la pena sí ver bien esta tablita, ¿no? Ponla ahí. Esta tablita en donde efectivamente, bueno, es muy sorprendente que Televisa le esté pagando a Loret de Mola pues 1 millón de pesos mensuales, más o menos, ¿no? Un poquito menos, pero muy poquito. 1 millón de pesos mensuales cuando supuestamente Loret ya no trabaja en Televisa. O sea, aquí vemos, ¿no? Finalmente el análisis es que Carlos Loret, la estrella de Televisa, cuando llega, gana López Obrador, los de Televisa idean la estrategia de, bueno, ¿cómo hacemos para seguir golpeando a López Obrador sin dañar la empresa? Entonces, Loret, ¿sabes qué, Loret? Vas a renunciar a Televisa y te vas a ir a Latinos, al YouTube, y desde ahí vas a golpearlo. De esta manera, seguimos golpeando a López Obrador, pero no dañamos la empresa. Y claro, te pago una lana, te sigo pagando tu sueldo, porque ese es su sueldo, ¿no? Pero en lugar de hacerlo aquí, en el foro de Televisa, lo vas a hacer allá. Se vuelve un peón, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Pero la verdad es que la verdaderamente maestra de los golpeteos hoy ha quedado revelada, perdón. No es Cabeza de Vaca, que es lo que yo pensaba, no es Roberto Madrazo. Digo, sí, claro que todos ellos contribuyen, o Claudio X González, no. Es Emilio Azcárraga Gallán. Es la verdadera mente maestra de los golpeteos a López Obrador. Eso es la nota. La nota es la nota, como la empresa Loret. Sí, esa es la gran sorpresa, ¿no? Eso que se revela, porque además es de los ingresos, es el ingreso más importante que tiene Carlos Loret, de acuerdo a la información que presenta el presidente, es justamente lo que recibe en Televisa. Y bueno, la pregunta es, pues ¿desde cuándo está recibiendo esto? Si desde que efectivamente pues renunció entre comillas. Loret dice que bueno, él desde el 2019 ya no tiene nada que ver con la empresa. Ahorita vamos a ver sus respuestas, pero sí, incluso el presidente pues en la mención que hace el día de hoy dice pues a Televisa pues les voy a preguntar qué está pasando, por qué ellos están financiando así, qué les hace, qué trabajo le hace Loret a Televisa para que le des 1 millón de pesos. Mensuales. Mensuales, sí, exacto. Entonces, sí, esta es la gran sorpresa. Se habían dado algunos acercamientos entre el presidente y Televisa, incluso Azcárraga ha ido ahí a Palacio Nacional, se estuvo ahí hace como un mes aproximadamente, reuniéndose con el presidente. ¿Te acuerdas que se reunió él con los empresarios en el Consejo Mexicano de Negocios, donde estuvo Claudio X González? Ese día se reunió con Azcárraga, pero antes, en privado, en Palacio Nacional. De ahí termina su reunión y se va al Consejo Mexicano de Negocios. Entonces, se habían dado una serie de acercamientos justamente con el grupo de Televisa, en el entendido que también está esta función con Univisión. Y bueno, ahora aparece esto, ¿no? Esto que se hace público y pues sí, yo creo que aquí lo que vale es una explicación, porque le estaban pagando tanto dinero si supuestamente ya no estaba en la empresa. Oh, sí. Y aquí quedó revelado la verdadera traición. Bueno, ahora vamos. Radiópolis, ahí regrésale ahí. 9.2 millones, es como 750,000 pesos más o menos mensuales. Radiópolis, lo interesante, le dijo López Obrador, es que
los dueños de Radiopolis es Prisa, que es un grupo español del diario El País. Y por cierto, este grupo Prisa, Iberdrola, también son accionistas del grupo Prisa. Entonces, Iberdrola, escuchen bien ustedes, le paga a Loret 750,000 pesos mensuales. Ahí está, también vemos finalmente por qué defiende Loret a capa y espada a Iberdrola y obviamente contra la CFE. Le está pagando una lana. Ahora otra regresamos. Latinos, ¿no? Le paga más o menos 500,000 pesos mensuales. Más o menos, Latinos. Latinos está financiado por Roberto Madrazo. Roberto Madrazo y toda su parentela, Pico Madrazo, Federico Madrazo, todos ellos, donde tienen sus grandes negocios es en la industria farmacéutica, en la compraventa de medicinas. Más que tener laboratorios, se dedican a vender medicinas. A todos lados, es lo que se han dedicado. Entonces, aquí vemos que precisamente la industria farmacéutica, la Big Pharma mexicana, le paga a Loretito 500,000 pesos mensuales, precisamente para decir que no hay medicamentos para el cáncer, y para decir que el INSABI es lo peor, hay desabasto, etcétera, etcétera. Y evidentemente está también metida la doctora dentista experta en COVID, bla, bla, bla. Ahí también, finalmente. Eso es importante, ¿no? Vamos, el Universal, podemos decir que sería este sí podríamos decir que le paga 350,000 pesos mensuales por escribir 4 columnas semanales, es un montón, aquí sí es increíble. Otros, bueno, aquí yo creo que aquí hay chayotes seguramente de algunos gobiernos porque esta es una empresa, la empresa de Loret se llama La Nota es la Nota SC, entonces son los ingresos de esa empresa, y el Washington Post, que bueno, le paga 50,000 pesos mensuales. Todo esto hace la cantidad de 35,200,000 pesos brutos, y la pregunta es, Mauricio, ¿y cuánto pagará de impuestos Loretito? Sí, esta es la otra parte, ¿no? El presidente lo que refiere en la presentación de este documento es importante porque esta es la fuente de esta información. Señala que este es un dato que le llegó a Palacio Nacional, así como llegan muchas denuncias, muchas peticiones, llegan datos, llega información. Y esto es lo que llegó de esta manera. Entiendo yo que se hizo un análisis y de ahí pues se presenta el día de hoy. Ya también en su mensaje hoy el presidente señala que, bueno, con esta información que ya tienen van a ir al Instituto de Transparencia, al INAI, para pues tener más datos, sobre todo en la parte fiscal y sobre todo con este tema de los impuestos. Entiendo yo que lo que va a decir él es que vaya al INAI y el INAI vaya con el SAT y entonces el SAT pues ya tenga una petición formal, digamos, para tramitar todo este tema de los impuestos de Loret, pero ya por lo que anunció el presidente hoy ya está definida esta estrategia para, en primer lugar, confirmar ya a detalle la cifra, sobre todo en la parte fiscal, y de ahí pues a ver si efectivamente o no paga impuestos. ¿Qué tantos impuestos pagan? Y si es una SC, Nacho, pues seguramente no paga mucho ISR, porque para eso está una sociedad civil. Sí, aquí es donde también el presidente lo señaló al inicio, a ver si encuentro bien el dato, donde dice, vamos a decirle al SAT que investigue, ¿no? Que investigue esto. Porque yo creo que podemos tomar como literal lo que le dijo López Obrador, aunque creo que después lo rechecó. Finalmente, y se puede checar fácilmente, ¿eh? O sea, si me das las facturas, se puede checar con el código QR si son facturas reales o no. Cualquiera podemos checarlas, ¿estás de acuerdo, no? Sí, claro. Cualquiera, sí. Si están las facturas se pueden checar. Entonces, creo que esta información se la guardó, la checó y la rechecó, sí, obviamente no va a decir mentiras. Y después lo interesante, no solo, claro, es la información como tal, sino que dije que el SAT investigue. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Loret, debo recordar, por ejemplo, Latinos es una empresa constituida en Delaware. Delaware es un paraíso fiscal. Entonces, a pesar de que, bueno, Loret no es, yo tengo accionista de Latinos, pero Latinos sí está no pagando impuestos. Y ahora hay que ver, pues, a ver, Loret, ya que tienes 35 millones de pesos de ingresos brutos, ¿cuántos impuestos pagaste? ¿Qué es lo que dedujiste?
¿no? Porque si, vamos a suponer, no dedujo nada, pues tuvo que pagar como 15 millones de pesos, más o menos, debe haber pagado al SAT. Y si eso lo pagó, bueno, la verdad es que tiene derecho Loret a tener su yate y toda la cosa, y su departamento en Miami. Lana la tiene. Pero ¿qué sucedería si no pagó impuestos? O si utilizó factureras como la de Inés Gómez Montt. O que tal vez sacó a cuentas offshore, o utilizando esquemas de defraudación fiscal, de, no sé, Raúl Beiruti, tal vez. O que tal vez compró, intentó crear una fundación, no sé. Entonces, ahí es donde las cosas se pueden poner muy duras para Loret de Mola, porque eso sería, bueno, pues ya con esos 35 millones de pesos de ingresos brutos, pues, ¿qué pasó? ¿Pagaste impuestos o no lo pagaste? Porque el delito de evasión fiscal ya es delito grave. Sí, es una parte que pues se irá investigando también por el SAT. No sé si la información se haga pública, no a detalle, sobre todo por la cuestión del secreto fiscal. Aunque Nacho, también el presidente, ya en otro momento, él, por ejemplo, dio a conocer cuántos impuestos se le condonaron, ¿te acuerdas? Sacó una lista de empresas. Ya ahorita sabemos oficialmente cuántos impuestos se le han condonado a varias empresas, como Kimberly-Clark, Bimbo, Telmex, etcétera, ¿no? El presidente dio a conocer esto. O sea, no es la primera vez que se habla de temas fiscales y de estos pendientes con el SAT. Eventualmente ahí sería ponerle un renglón adicional donde aparezca Carlos Loret de Mola, ¿no? Sin embargo, bueno, yo creo que aquí el presidente también, aún con la información, va a cuidar estos datos y detalles, porque sí hay que cuidar ciertas formalidades de la ley. Y la otra parte, Nacho, que es también importante, es que esto que se reporta el día de hoy por parte del presidente, este es el financiamiento que llega de dos fuentes que ha denunciado el propio presidente. Primero es la iniciativa privada, que es, bueno, serían tres fuentes. La iniciativa privada, ¿no? La que es Claudio X González, el Consejo Mexicano de Negocios, todos ellos que financian también este proyecto en contra del presidente y que son abiertamente opositores. El segundo de ellos, los gobernadores de oposición, que son los que tienen también varios contratos con latinos, que eventualmente también tienen acuerdos directamente con Loret. También hay que decirlo, hay por ahí algunos políticos que tienen sus propios convenios con Loret. Yo creo que ahí es donde entra el rubro de otros, ¿no? Porque pues también escribe a favor de ellos. Y bueno, pues ese es el segundo financiamiento. Y el tercero de ellos, pues es el financiamiento que llega desde fuera de nuestras fronteras. Ahí donde entra también, pues ya la participación del Grupo Prisa en esto de Radiópolis, donde entra pues obviamente Latinos, una empresa instalada en el extranjero, donde está lo del Washington Post y donde está también esta denuncia que se ha hecho por parte del presidente, donde el gobierno de Estados Unidos financia a mexicanos contra la corrupción. Entonces, tenemos estas tres fuentes de financiamiento. Antes había una cuarta fuente de financiamiento, que era el gobierno federal. O sea, a estos millones de Loret todavía se le sumaban otros millones adicionales por parte del dinero que se le daba desde la presidencia. Entonces, la verdad es que mueven muchísimo dinero. Yo también estoy sorprendido. No pensé que fuera tanto lo que recibieran. Sí, yo pensé que eran $1 millón de pesos mensuales. No mames, me quedé bajito, ¿eh? Sí, la verdad es que es bastante. Y te digo, y está mochado, ¿eh? Está mochado porque todavía el gobierno les daba más, tal vez hasta se los duplicaba. La verdad es que no lo sabemos, pero sí también les daban una muy buena. Obrador también dijo en otra parte, la verdad es que voy a sacar esos clipsitos de que... Y eso que no está investigando su patrimonio, ¿no? Ah, sí. Eso lo dijo. Y eso que nada más es el sueldo. Y ahí lo dejamos, dijo. Hasta aquí por el momento. O sea, y no investiga el patrimonio. Las casas, mansiones, yates, depas en Miami, etcétera, etcétera, que es completamente distinto, ¿no? Salió Loret de Mola inmediatamente con 2 tweets. Y donde son contradictorios. Dice, ¿qué cosa? Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. Y además datos falsos, montos inflados. Dice que en 2021 gané millones en Televisa, donde dejé de trabajar en 2019. Y después dice otro tweet. El presidente está acorralado. Yo creo que lo acorralado es otro.
No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo, ay pobrecito, al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo, es un delito, está fuera de sí este aspirante a dictador. Ahora, una cosa es que dice, es falso, pero otro dice que es inflado y otro dice es que está desfasado, o sea que son montos de 2019. Loret, ponte de acuerdo, ¿no? ¿Son falsos? ¿Están inflados? ¿O están desfasados? Y también la pregunta es, bueno, Mauricio, si Loret es un periodista mega profesional, escribe en el Washington Post, en el Universal, la verdad es que digno de un premio Pulitzer, pues debería hacer lo que hacen los periodistas mega profesionales. Después de que te atacan y de que calumnian y él dice que es falso, ok, perfecto. Entonces, Loret, tú deberías demostrar tus contratos, tus facturas, tus declaración de impuesto anual de este año, de 2021, y darle un calladón de hocico a López Obrador, incluso en la mañanera, ¿no? En primera fila decir, señor presidente, esto es falso, aquí tengo mi declaración de impuestos. Estoy diciendo puras mentiras, ¿no? Es lo que debe hacer, ¿no? Aquí está, véalo, y ahí están las facturas. Cállese la boca. Y la verdad es que, si es así, pues sí le aplaudimos. ¿No? Tiene todo el derecho a la réplica a Carlos Loret de Mola, con las pruebas que debe de tener, pues es de su empresa. Sí, Carlos cae en una serie de contradicciones. Primero dice que, es que es un delito sacar los datos de Hacienda, ¿no? Para, pues, presentar toda esta información. No, el presidente está usando las instituciones. Y toda hay una corriente ya en las redes sociales, ya obviamente que es un delito, Mauricio. Los chayoteros, ya salió Margarita Zavala, creo también. Todos ya se solidarizaban con Loret, asegurando que esto es un delito del presidente. Eso es lo que dice Loret. Pues que la fiscalía también, ¿no? Y ponga su denuncia. Por otro lado dice que son datos falsos. Entonces, si son datos falsos, no está dando los datos de Hacienda. Entonces, se está inventando nada más el ¿dónde presidente? está el delito? Claro. O sea, o es o no es. O es un dato cierto o es un dato falso. Porque si es falso, entonces no necesariamente tuvo que ir a la Secretaría de Hacienda. Se los inventó Mauricio. Lo puso así. O efectivamente alguien le dijo, como señala él, se lo informó y es lo que presentó. O sea, le está dando la razón al presidente. Entonces no hay delito. ¿Cuál delito? Si está supuestamente sacando datos falsos, no son los de Hacienda. Entonces ahí hay una gran contradicción. Luego se queja de los datos inflados. Y este es el colmo, Nacho, este es el colmo del cinismo de Carlos Loret de Mola. Dice, es que el presidente empieza y me pone en riesgo porque dice cuánto gano y además infla datos. ¿Qué acaso no trata exactamente esto el reportaje del hijo del presidente? ¿Qué acaso no sacan datos del patrimonio de la familia del hijo del presidente? Ahí está el número de cuánto le costó la casa. Para comprar esa casa tuvo que haber erogado esa cantidad de dinero. Entonces ahí está también parte de esto que él acusa, que dice que le están haciendo a él. Él es lo que está haciendo. Pero yo me voy a indignar porque ahora estás dando a conocer mis ingresos. Si hubiera dado a conocer su patrimonio sería exactamente lo mismo que hizo en el reportaje Carlos Loret de Mola. ¿Por qué se queja entonces? ¿Cuál es el problema? Si es exactamente lo que él está haciendo. Y ojo, José Ramón no es un servidor público, es un particular también. Porque él puede argumentar que, bueno, si es el hijo del presidente, claro, bueno, ¿por qué no hablas del presidente? ¿Por qué hablas de su hijo? Él no tiene un cargo público. Su información es privada y aún así tú la estás difundiendo. Y no solo eso, porque como parte del cinismo, ellos la inflan. Ahí, a pesar de tener los datos donde sale el documento del catastro, que es información privada, pero bueno, la publican ellos, $379,000, sacan ahí cuadritos bien bonitos que dicen, sí, pero es que en el mercado esto vale $500,000 y hasta $1,000,000. O sea, ellos empiezan a inventar datos, los empiezan a inflar, pues, exactamente lo mismo que reclama el propio Loret. Entonces, básicamente el presidente le dio una cucharada de su propio chocolate. Y también, básicamente, el presidente ya dijo, bueno, ya estuvo bien de estar a la defensiva, de estar echados para atrás, de responder estas acusaciones.
pues vamos a echarnos para adelante. Vamos nosotros también a hacer un poquito más, digamos, ponernos a la ofensiva y vamos entonces a hacer que ellos retrocedan un poquito y más bien ellos se pongan a dar explicaciones de todas estas cosas que son las que se revelaron el día de hoy. Y yo creo que es el principio, como él lo adelanta, porque está dispuesto a seguir. Claro, es que se les olvidó los chayoteros, a Loret en particular, a Broso, todo lo demás. Algo también, creo que es obvio, pero vamos a repetirlo, ¿ok? Digo, es muy obvio. Se le olvidó que Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México. Es el titular del Ejecutivo Federal. Y por lo tanto, él tiene las herramientas, es su obligación constitucional, ¿no? De tener información del SAT, de la UIF, de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, ¿no? Él es parte de todo eso, depende del Poder Ejecutivo. ¿Creen que no saben, honestamente, toda la riqueza que tiene Loret de Mola? Claro que la saben. O sea, aparte, se sabe muy rápido a través de toda esta, en la computación, todos los sistemas están interconectados. Saben de todos nosotros si quieren. Ese es finalmente lo que hace el gobierno, ¿no? Y bueno, hasta ahora se le había llevado tranquila. Creo que Loret, bueno, se olvida, cree que es impune, cree que por escribir en el Washington Post nadie lo va a tocar. Y bueno, puede decir todas las mentiras, porque este tipo de cosas, o sea, es que Loret, lo que pasó ahorita no es la réplica de un reportaje en donde, por ejemplo, tipo la Casa Blanca, muestran la corrupción, sino es como que el fin de una serie de calumnias, mentiras, difamaciones, distorsiones que llegaron al extremo en donde, bueno, involucraron a toda su familia, a sus hermanos, a su hijo, a otro hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, nada más le mandó un fuerte mensaje a Loret y a todos los chayoteros demás, que los tienen bien agarrados, que cuando él desee, los puede hacer así, sencillo. Porque además ninguno de ellos, los chayoteros, podemos decir que son honestos. Honestamente, si yo veo a los periodistas actuales, Mauricio, yo no puedo decir, mira, este cuate sí es honesto. Este sí vive nada más de su sueldo. O tiene una buena empresa, pero se paga impuestos. No me puedo decir que hay alguien así. Tú sí, podrías decir. No, la última era Aristegui, ¿no? Es muy cuestionable. La última era Aristegui. Y ahora, pues, ya también, ya no lo es. Entonces, pues ya les dice, pues acuérdense nada más quién es el presidente de este país. Porque no se olviden que al final también es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y evidentemente también tiene toda la información de todos nosotros, si así lo desea. Sí, pero te digo, aquí yo creo que lo importante es que él está regresando. Él les está regresando el golpe, ¿no? Ellos quisieron manipular información, la manipularon, más bien no quisieron, manipularon información sobre el patrimonio de su familia, sobre todo de sus hijos. Y bueno, pues lo que entonces dice él, bueno, pues si ustedes van a sacar información del patrimonio de mi familia, yo voy a sacar información del patrimonio de ustedes, ¿no? O sea, está haciendo exactamente lo mismo. ¡Ay, que es el presidente y que esto es acoso a la prensa! Bueno, pues estamos hablando también de que ellos fueron a espiar ahí con telefoto, con drones, a su hijo. O sea, es que también esto es increíble. Eso es algo que minimizan ellos, esta invasión a la privacidad, esta manera también de meterse en la vida íntima de una familia y justificándolo con que es un reportaje, ¿no? Entonces, sí, es un mensaje que no solo va para Loret, va para quienes están patrocinándolo. Por eso también el presidente fue muy específico en decir quién está detrás de Loret. Loret es la persona que llega ahí y se pone ante la cámara, que le dan toda la información, él le da forma y la presenta ante el público. Ese es su trabajo, ese es su papel, a eso es a lo que se dedica. Pero detrás de todo esto está quienes están justamente consiguiendo esta información. Loret no pagó a estos ex agentes del FBI, que es lo que ha trascendido, para que espiaran al hijo del presidente. Todo eso se lo entregaron a él. Él lo que hizo es ponerlo en un paquete bonito y lo presentó ahí en este espacio que ya le dieron a él, que es justamente Latinos. Entonces, lo que le interesa al presidente también es que este mensaje llegue a los que están detrás. Porque para pagarle a Loret
35 millones es porque también estamos hablando de grandes empresarios, de políticos encumbrados y de muchos intereses que están ahí detrás, porque no solo es el pago a Loret, es el pago a Broso, es el pago a Aristegui, es el pago a otros medios, otros periodistas que están también en los medios tradicionales, que, pues de los cuales hablamos y conocemos muy bien, y que están también financiando campañas opositoras. O sea, son millones de pesos que están gastando para enfrentarse al presidente, tratarlo de debilitar, pero ahora sobre todo en su desesperación metiéndose con su familia, y eso es lo que pues nos lleva a este escenario que es el que estamos viviendo. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y fíjate que, bueno, bien dices, en esta dilema o de que si es falso o es confidencial, W Radio saca un comunicado ahorita. Y bueno, al final confirma que es real. W Radio contra los ataques de libertad de expresión, ¿no? Vemos con profunda preocupación, bueno, bla, 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 exhibir datos confidenciales de un ciudadano violenta el derecho a la privacidad consagrado en la Constitución, ¿no? Y bueno, pues lo que dice W Radio es que estaría confirmando que cuando menos lo que le paga, acuérdense, son 750,000 pesos mensuales a Loret, es real, ¿no? Así que, y no es inflado. Si no diría, esto es falso, es inflado, no le pagamos tanto, le pagamos esto, ¿no? Y ahorita el W Radio hubiera salido así. Es más, Televisa, ahorita yo hubiera salido. Falso que le paguemos a Loret de Mola 1 millón de pesos mensuales. Falso, no es cierto. López Obrador, te equivocaste, ¿no? Sí, ¿Ya pasaron claro, cuántos? Claro. Ya pasaron unas 4 o 5 horas de la mañanera. Sí, ya habría habido un comunicado deslindándose de Loret. Falso, está loco López. Ah, maldito dictador. Solo inventa pura cosa. Pero no han salido. Tampoco ya ha salido W Radio y bueno, confirma de que sí le paga eso con este comunicado. ¿El otro quién es? El Universal, pues tampoco ha salido. Entonces, pues todo es confirmado que pues paga. Es que es un delito. Bueno, pues Mauricio, yo te diré que también los periodistas, los comunicadores, el propio Loret, publican a cada rato contratos, ¿no? Facturas, publican de todo tipo y se dedican a eso, no solo de López Obrador o del hijo, de todo el mundo, ¿no? Sí, y no, pero regreso. Vamos a regresar a la parte esta, decía yo. Sí. Ellos publicaron el documento del catastro de la casa del hijo del presidente. Sí, esa es información confidencial. Publican a cada rato ese tipo de cosas. Entonces, y se las aplaude, y la verdad es que está bien. Que se Entonces, sepa. si el presidente está violando la ley, Loret también. Y todos los, Mauricio, todos los periodistas del mundo también, ¿no? Sí. O sea, Digo, si nos vamos a esas, ¿no? sí, o sea, pues a nosotros nos han publicado un montón de cosas y bueno, pues es parte de la información, ¿no? Sí, también nosotros nos ha sacado documentos fiscales. Es Están violando la ley, entonces. Pues sí. ¿no? Dice Loret. Dice Loret, ¿no? Delincuentes, que se vayan a la cárcel. Bueno, antes de seguir, le queremos que suscriban, denle like. Vamos a darle a otro tema. Otro también tema del día de ayer, porque ya llevamos un buen rato con Loretito. Por cierto, te comento, Mauricio, que con Jalife tengo pactada una entrevista para hablar de Carlos Loret de Mola. Probablemente en una semana. Y él le conoce muy bien. Es todo. para eso, es una entrevista precisamente para hablar de Loretito, porque Jalife se conoce muy bien todo el chisme y nos va a contar en exclusiva. En una semana probablemente sería la entrevista, dependiendo de la agenda de Alfredo Jalife. Oye, y hablando de cuestiones familiares, ya que estamos metidos en eso, ¿qué pensará Rafael Loret de Mola, no? Tengo entendido que lo tiene abandonado su hijo, Carlos. Y ahora que ve todo lo que gana y le dice, oye, ni siquiera me pasas una lanita. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver qué dice Rafael Loret sobre este tema.